En agosto de 1974, bajamos a una mina de cobre abandonada en Arizona. Éramos 4. 3 de nosotros regresamos a la superficie, pero ese no era el verdadero problema. El problema es que el rastreador de David sigue funcionando. Y cada semana veo cómo envía una señal desde un lugar que no existe. Nuestra empresa era semioficial. Frank, nuestro jefe, obtuvo permiso para investigar las antiguas explotaciones de Superior Mining, pero era más bien una formalidad para cubrirnos las espaldas en caso de que pasara algo. La empresa había dado por perdidos esos activos hacía mucho tiempo, y a nadie le importaba un grupo de entusiastas que quisieran trazar un mapa de túneles abandonados. Además de Jack, Frank, Mike y David, formaban parte del equipo. Frank era un espeleólogo veterano, el hombre que organizaba todas nuestras salidas. Mike era nuestro hombre fuerte, un antiguo constructor, responsable del equipo, la seguridad y cualquier trabajo que requiriera fuerza física. David era geólogo. Se había unido a nosotros hacía aproximadamente un año, y su interés científico a menudo guiaba nuestras búsquedas. Yo me encargaba de las comunicaciones, la navegación y llevaba un diario de a bordo detallado. La mina nos recibió con un aire seco y abrasador. Los primeros cientos de metros del pozo principal estaban equipados con viejas escaleras, pero no confiábamos en el metal oxidado y bajamos con nuestro equipo. Frank iba delante, comprobando cada peldaño. El silencio era casi físico. Presionaba los oídos y los únicos sonidos eran el crujido de nuestras botas sobre la roca desmoronada y el ruido de los mosquetes. Avanzábamos metódicamente, sin hablar de más. La comunicación por radio con la superficie funcionaba bien, pero solo la usábamos para sesiones de control cada 6 horas. Nuestro objetivo era el sector marcado en los viejos mapas de la empresa como galería de exploración sin salida. Según los documentos, su excavación se detuvo en los años 30 debido a la inestabilidad de la roca. Pero uno de los mapas que Frank consiguió de un antiguo ingeniero de la mina contenía una extraña nota a lápiz junto a ese lugar. Solo una cruz y una fecha, noviembre de 1942. Esto no coincidía con la historia oficial de la mina, que se consideraba completamente abandonada desde el comienzo de la guerra. Alcanzamos el nivel deseado a una profundidad de aproximadamente 2.500 pies. El aire se volvió notablemente más frío y húmedo. Las linternas iluminaban la oscuridad, revelando soportes de madera ennegrecidos por el tiempo y cubiertos por una capa de sedimentos minerales. El túnel principal se bifurcaba en este punto y uno de los pasillos terminaba efectivamente en un derrumbe. Pero no se trataba de un derrumbe natural. Alguien se había esforzado claramente por bloquear el paso. Era un muro de grandes rocas unidas con hormigón. El trabajo era tosco, pero eficaz. Parece que alguien tenía muchas ganas de que no entrarais aquí, dijo Mike, golpeando la pared con un martillo geológico. El sonido era sordo. O que saliera algo de aquí, añadió David en voz baja, pasando el dedo por la junta del cemento endurecido. Frank examinó el muro. No parece trabajo de una empresa, es demasiado rudimentario. Pero el cemento es viejo, muy viejo. Tardamos casi 3 horas en hacer el agujero. Mike trabajaba con un taladro portátil con motor de gasolina. El rugido del motor en el espacio cerrado era ensordecedor, a pesar de los cascos protectores. Nos turnábamos para picar trozos de roca y sacarlos al exterior. El trabajo era agotador. Por fin, el taladro cayó al vacío. Ampliamos el agujero, y Frank fue el primero en iluminar el interior. Detrás del derrumbe no había continuación del túnel. Había otra pared. Era limpia, de bloques de hormigón, claramente construida por profesionales. Estaba a unos 30 centímetros de la barrera de piedras. Era extraño. ¿Por qué construir una pared y luego bloquear el acceso con piedras? Doble aislamiento, murmuró Frank, y por primera vez se percibió algo parecido a la sorpresa en su voz. Mike,
Sigue adelante. La segunda pared cedió más fácilmente. Los bloques de hormigón se desmoronaban bajo los golpes de la palanca. Cuando el agujero fue lo suficientemente grande como para pasar, sentimos una corriente de aire procedente del interior. No era viciado ni mohoso, como esperábamos. Simplemente era viejo, con un ligero olor a polvo y algo más que no pude identificar. Ozono, tal vez. Entramos uno por uno. La habitación era pequeña, de unos 3 metros por 4. Las paredes estaban alineadas y cubiertas con algo parecido a yeso. Definitivamente no era parte de la mina. Era una habitación construida a propósito allí, en lo profundo de la roca. En el interior había 3 sencillos catres de madera, construidos con tablas sin tratar. Sobre 2 de ellos había mantas de lana enrolladas. Junto a la pared había una mesita y una silla. Sobre la mesa había un cenicero de metal con una colilla y un libro de tapa blanda. En la pared había un pequeño estante de madera. En él había varias latas de conservas, en perfecto orden. Judías, carne guisada, melocotones y un paquete de galletas envueltas en papel encerado. Junto a ellas había un cantimplora militar. Pero lo más importante estaba en la tercera litera, vacía. Allí había un uniforme completo de piloto de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, cuidadosamente doblado. Una chaqueta de cuero modelo A2, pantalones marrón claro y botas de suela gruesa. Todo parecía como si lo hubieran dejado allí ayer. Ni polvo ni rastro de deterioro. La piel de la chaqueta estaba suave, sin grietas. Nos quedamos en silencio, iluminando la habitación con nuestras linternas. La situación era absurda. Estábamos en una habitación tapiada a 800 metros de profundidad, en la que alguien había dejado objetos de la Segunda Guerra Mundial. David, como científico, fue el primero en reaccionar. Se acercó a la estantería y cogió con cuidado una de las latas. Eran alubias. La examinó por todos los lados. La etiqueta era de papel, un poco descolorida, pero legible. Fabricado en Chicago. En aquella época no se ponía fecha de caducidad en las latas. No es posible, dijo. En 30 años, esta lata debería estar completamente oxidada, especialmente con tanta humedad. Dejó la lata en su sitio y cogió la petaca. Desenroscó el tapón y la acercó a la nariz. Nos miró. Agua, sin olor. Con cuidado, derramó un poco en la palma de la mano. Limpia. Frank se acercó a la litera con el uniforme. No lo tocó, solo iluminó con la linterna el interior del cuello de la chaqueta. Había una insignia con un nombre. Capitán R. Summers. Comprobaré ese nombre cuando subamos, dijo Frank. Su voz era tranquila, profesional. Siempre era así en situaciones confusas. Primero los hechos, luego las emociones. Pero lo más impactante estaba por llegar. David, sin poder contenerse, tomó un cuchillo para abrir latas que estaba junto a los botes y abrió uno de ellos, que contenía carne de res guisada. Pinchó un trozo con el cuchillo. La carne parecía completamente normal. Fibras rosadas, gelatina, y desprendía un olor débil, pero distintivo a conserva fresca. «Maldita sea», exhaló Mike. Se acercó. «¿Cómo es posible? ¿Algún tipo de producto químico? ¿La radiación lo ha conservado todo?» «No», respondió David, negando con la cabeza. «La radiación destruye la materia orgánica, no la conserva así, y cualquier sustancia química habría dejado rastros, olor. Esto es simplemente comida fresca, como si la hubieran traído aquí la semana pasada». Pasamos alrededor de 1 hora en la habitación documentándolo todo. Fotografiamos cada objeto y elaboramos un plano de la distribución. No encontramos ninguna otra entrada o salida. La habitación era un capullo hermético, sellado en la roca. No había ventilación, ni rastro de que alguien hubiera estado allí durante mucho tiempo. Solo 3 literas, una pequeña reserva de comida y un uniforme. ¿Para quién eran las otras 2 literas? ¿Por qué estaban vacías? ¿Y quién era el capitán Summers?
Decidimos dejar todo como estaba y volver a nuestro campamento base, instalado en una de las cámaras laterales, a un par de cientos de metros de allí. Había que reflexionar sobre el hallazgo y ponerse en contacto con la superficie. Frank ordenó no sacar nada de la habitación. Tapamos el agujero en la pared de bloques de hormigón con sacos vacíos y varias piedras grandes, una medida temporal para limitar el acceso del aire. Nadie dijo una palabra durante el camino al campamento. Cada uno estaba pensando en lo suyo. La lógica se negaba a funcionar. Las leyes físicas tal y como las conocíamos, aquí, en este agujero bajo tierra, por alguna razón fallaban. Las conservas no pueden permanecer frescas durante 30 años. Una chaqueta de cuero no puede parecer nueva después de décadas en una mina húmeda. Habíamos encontrado algo que escapaba a vuestro entendimiento. Y eso era solo el principio. Esa noche, mientras estábamos sentados alrededor del hornillo de gas en nuestro campamento, David estaba especialmente callado. Se limitaba a mirar los mapas impresos y luego sus manos, como si no pudiera creer lo que veía y tocaba. Entonces, no sabíamos que esa sería su última noche tranquila. No sabíamos muchas cosas. Creíamos que habíamos hecho el descubrimiento del siglo, pero, en realidad, solo habíamos abierto una puerta que alguien, muy previsor, había tapiado. 2 veces. La primera noche después del hallazgo fue muy larga. Casi no dormimos. A la luz de la lámpara de gas, que proyectaba sombras temblorosas en las paredes de nuestro refugio temporal, intentamos construir alguna teoría lógica. Frank, como siempre, se esforzaba por ceñirse a los hechos. Supuso que la roca podía contener minerales únicos o incluso microorganismos desconocidos hasta entonces, que creaban un entorno con propiedades conservantes extremas. Sonaba a ciencia ficción, pero era la única explicación racional que se nos ocurría. Mike se quedó callado, limpiando el equipo. Era un hombre de acción y todo este rompecabezas lo agotaba claramente. Estaba dispuesto a romper todo allí para encontrar respuestas, pero esperaba las órdenes de Frank. David no era el mismo. Se sentó apartado, revisando una y otra vez las fotos que habíamos tomado en la habitación. Su rostro, normalmente animado y curioso, se había convertido en una máscara de tensión. Como geólogo y científico, se había topado con algo que sacaba de quicio los cimientos de su visión del mundo. Para él no era solo un misterio, sino un desafío personal. Murmuraba algo sobre anomalías temporales, sobre entornos al vacío sellados, pero todas sus teorías se desmoronaban al chocar con la realidad. El vacío no habría mantenido el agua líquida en la cantimplora. «No tiene lógica», dijo finalmente, levantando la vista hacia nosotros. A la luz de la linterna, sus ojos parecían oscuros agujeros. Lo estamos viendo como un hallazgo arqueológico. ¿Y si no es el pasado? ¿Y si es algo más? ¿Qué, por ejemplo?, preguntó Frank, sin apartar la vista del mapa. David no respondió. Simplemente negó con la cabeza y volvió a fijar la mirada en las fotos. Por la mañana, a la hora prevista, hubo una sesión de comunicación. Frank se puso en contacto con nuestro observador en la superficie, un tipo llamado Sam. Su informe fue un modelo de discreción. Informó de que la expedición transcurría con normalidad, pero que se habían topado con una anomalía geológica y estructural que requería un estudio más detallado. No mencionó ni la habitación, ni la forma, ni la comida. Simplemente solicitó que se prolongara nuestro permiso para permanecer en la mina 48 horas más, alegando la necesidad de realizar mediciones más precisas. Sam, al otro lado del teléfono, no sospechó nada. Para él era algo rutinario. Tras la comunicación, decidimos volver a la habitación. Era necesario realizar un examen más detallado, tomar muestras de aire, raspar las paredes y recoger muestras de yeso. David era el que más insistía en ello. Estaba convencido de que se nos había escapado algún detalle. Cuando nos acercamos a los escombros y desmontamos nuestra barricada improvisada, nada había cambiado. El mismo aire frío e inmóvil. Nos metimos dentro.
La habitación estaba exactamente igual que la habíamos dejado. 3 camas, una mesa, una estantería. El uniforme de piloto estaba en su sitio. Todo estaba en su sitio. Casi todo. Frank fue el primero en darse cuenta. Se acercó en silencio a la mesa y alumbró con la linterna el cenicero metálico. Aquí había una colilla, dijo. No era una pregunta, era una afirmación. Todos miramos el cenicero. Estaba vacío, completamente limpia, como si la acabaran de limpiar. Recordaba claramente ese cigarrillo sin filtro, corto y aplastado. Incluso lo fotografié en primer plano. Ahora no estaba. ¿Quizás se cayó? ¿Rodó?, sugirió Mike, empezando a examinar el suelo alrededor de la mesa. Pero no encontramos nada, ni colilla, ni ceniza. Simplemente había desaparecido. De una habitación cerrada con llave, cuya entrada habíamos bloqueado nosotros mismos. Ya no era solo extraño, era incorrecto. Violaba no solo las leyes de la física, sino también la simple lógica. Una cosa no podía simplemente desaparecer. Alguien o algo había estado allí después de que nos fuéramos. Pero, ¿cómo? Este pequeño e insignificante detalle afectó a David más que todo lo demás. Su tranquilidad se evaporó por completo. Empezó a registrar frenéticamente la habitación, golpeando las paredes, el suelo, el techo. Estaba convencido de que tenía que haber un pasadizo secreto, una trampilla, algo que se nos había pasado por alto. «Tiene que estar aquí», murmuraba David, pasando las manos por la lisa yesera. «No puede haberse desvanecido en el aire». Frank intentaba calmarlo. «David, vamos por partes. Primero tomemos las muestras como habíamos planeado. Luego buscaremos». Pero David no le escuchaba. Estaba obsesionado. Su curiosidad científica se había convertido en una paranoia febril. No veía la desaparición de la colilla como un simple misterio, sino como una prueba directa de que allí actuaba una fuerza que él debía comprender. Mike y yo empezamos a recoger muestras, mientras Frank intentaba calmar a David. En un momento dado, David dijo que necesitaba un taladro. Quería hacer varios agujeros en el suelo para comprobar si había huecos debajo. «Un taladro en el campamento», dijo Frank con cansancio. «Y no lo necesitamos ahora. Necesitamos muestras de aire». «Necesito un taladro», repitió David, mirando a Frank con una obstinación que nunca le había visto antes. Frank suspiró. «Está bien. Jack, ve con él. Traed un taladro y más recipientes para las muestras». «Yo solo», dijo David. «Tardaré 10 minutos». Y antes de que ninguno de nosotros pudiera objetar, salió de la habitación. Oímos sus pasos alejándose por el túnel principal en dirección a nuestro campamento. El camino era recto y seguro. Lo habíamos recorrido varias veces. La distancia no era más de 300 pies. Continuamos con nuestro trabajo. Yo recogía muestras de aire en frascos de vacío. Mike tomaba muestras de las paredes. Frank volvía a examinar el molde, esta vez con una lupa, estudiando las costuras y la tela. Pasaron 10 minutos, luego 15. «¿Dónde está?», murmuró Mike enderezándose. «Quizás haya decidido comer algo», sugerí, aunque no lo creía. David estaba demasiado nervioso para pensar en comida. Frank frunció el ceño. «Bueno, terminen, vamos a buscarlo». Salimos de la habitación y nos dirigimos hacia el campamento. Caminamos y lo llamamos por su nombre. Al principio en voz baja, luego más alto. La única respuesta fue un eco sordo que rebotaba en las paredes del túnel. Cuando llegamos al aparcamiento, se me encogió el corazón. Todo estaba en su sitio. Nuestros sacos de dormir, el equipo, las mochilas y el taladro que David había ido a buscar estaba donde lo habíamos dejado. Ni siquiera se había acercado a él. Su mochila personal también estaba allí. La cantimplora, la radio, las pilas de repuesto para la linterna. Todo, excepto él. Pánico es una palabra inadecuada para describir lo que sentimos. Era un estupor frío y paralizante. Una persona no podía simplemente desaparecer en un túnel recto como una flecha de 300 pies de largo.
No había ramificaciones laterales. No había grietas por donde pudiera caer. A un lado estaba nuestro campamento. Al otro, la habitación de la que acabábamos de salir. Estaba en algún lugar de ese tramo. Tenía que estar. Registramos cada centímetro del túnel. Examinamos las paredes, el suelo, el techo. Gritamos su nombre hasta quedarnos afónicos. No hubo respuesta. No había rastros de lucha. No había derrumbes. Nada. David simplemente salió de un punto y no llegó al otro. Se evaporó. Pasamos las siguientes 6 horas buscándolo. Nos dividimos y registramos todas las galerías adyacentes, incluso las que se consideraban peligrosas. Mike se arriesgó entrando en estrechos desfiladeros por donde apenas cabía una persona. Frank, conservando los restos de su compostura, coordinaba nuestras acciones por radio. Volví una y otra vez al fatídico tramo del túnel entre el campamento y la sala, con la esperanza de encontrar algo. Un objeto perdido, una huella en el suelo polvoriento, cualquier cosa. En vano. Hacia el atardecer, nos reunimos en el campamento, completamente desanimados. Frank se puso en contacto con la superficie. No informó de la desaparición de David. Dijo que teníamos problemas de comunicación debido a interferencias en la roca y que pasaríamos a silencio radiofónico hasta la siguiente sesión programada. Quería ganar tiempo. Informar de la desaparición de una persona significaba iniciar una operación de rescate a gran escala, y entonces tendríamos que dar explicaciones. ¿Y cómo explicar algo que vosotros mismos no entendíais? Esa noche me senté a revisar nuestro equipo. Yo era el responsable, y recordé una cosa. Antes de bajar, recibimos un prototipo de rastreador personal para probar. Era un dispositivo experimental diseñado para el ejército. Era voluminoso, del tamaño de un paquete de cigarrillos, y debía transmitir una señal de ubicación, incluso desde debajo de la tierra. La señal era débil y solo podía captarla un receptor especial que teníamos. Decidimos que alguien del grupo debía llevar un rastreador de este tipo, por si acaso surgía alguna emergencia. David lo cogió. Le gustaban todo tipo de novedades tecnológicas. Saqué el receptor. Era una caja con una pequeña pantalla y una aguja. Lo encendí. Durante unos segundos no pasó nada. Luego, la aguja se movió y se desplazó lentamente hacia un lado. Indicaba una dirección, hacia donde habíamos venido, hacia la habitación tapiada. Comprobé el nivel de la señal. Era muy débil, casi imperceptible, pero estaba ahí. El rastreador de David funcionaba, y él estaba allí, en algún lugar. Los tres, Frank, Mike y yo, volvimos a adentrarnos en el túnel. Yo iba delante, mirando la pantalla del receptor. La aguja no se movía, señalaba obstinadamente hacia adelante. Llegamos al hueco en la pared y entramos en la habitación. Dentro, la aguja del aparato seguía apuntando hacia adelante, atravesando la pared más lejana y sólida de la habitación. La señal venía de allí, de la roca monolítica, donde no había nada más que piedra. Me acerqué a la pared y presioné el dispositivo contra el frío yeso. El nivel de la señal alcanzó su máximo. David estaba allí, a pocos metros de nosotros, detrás de la pared, donde no había ni podía haber espacio. En ese momento, de pie en la habitación y mirando el receptor que apuntaba a la pared sólida, mi cerebro se negaba a aceptar la realidad. Reinicié el dispositivo. 2 veces. El resultado fue el mismo. La aguja seguía apuntando hacia adelante. La señal era estable. No parpadeaba ni saltaba, como ocurre cuando se refleja en superficies densas. Provenía de un punto situado aproximadamente a 4 pies detrás de la pared. «No puede ser», dije, pasando el receptor a Frank. «Está defectuoso. Debe de ser algún tipo de anomalía electromagnética en la roca. Está creando interferencias». Frank tomó el aparato. Lo miró durante un rato. Luego miró la pared y volvió a mirar el aparato. Su rostro era impenetrable. Mike se acercó a la pared y la golpeó con fuerza con el puño. Se oyó un sonido sordo y breve, como el de un golpe contra la piedra.
No hay nada ahí, dijo. Es roca. Llevo toda la vida trabajando con hormigón y piedra. Sé cómo suenan. Puso la oreja contra el frío enlucido. Silencio. El aparato dice que está ahí, dijo Frank en voz baja, pero con firmeza. No dudaba de las lecturas, simplemente constataba un hecho, por absurdo que fuera. No podemos ignorarlo. Sus palabras tenían una lógica aterradora. Era el único hilo, la única pista sobre el destino de David. Ignorarlo significaba darlo por muerto y abandonar la búsqueda. No estábamos preparados para eso, ninguno de nosotros. Entonces tenemos que comprobarlo, dijo Mike. Su voz se volvió firme. Había recuperado su objetivo. Si hay un muro, se puede derribar. Era una tarea que él entendía. Voy a por el taladro. Esta vez nadie lo detuvo. Mientras Mike iba al campamento a buscar la herramienta, Frank y yo examinamos la pared. Era idéntica a las otras 3 paredes de la habitación. El mismo yeso liso, el mismo frío. La golpeamos por todas partes. El sonido era igual en todas partes. Sordo, muerto. No había ningún indicio de que hubiera algo detrás. Mike regresó con el taladro y el juego de brocas más largas que teníamos. Instaló la más resistente, con punta de carburo. ¿Dónde?, preguntó lacónicamente a Frank. Frank señaló un punto en la pared, justo enfrente de donde se había detenido la aguja del receptor. Aquí, taladra recto. El rugido de la herramienta volvió a romper el silencio. El polvo blanco del yeso se levantó en el aire. Los primeros centímetros del taladro pasaron fácilmente, desmenuzando los bloques de hormigón con los que estaba construida la pared. Ya sabíamos que estaba ahí, pero entonces el sonido cambió. Se volvió más agudo, más angustioso. El taladro se topó con algo mucho más duro, con roca. Mike se apoyó con todo su peso. El motor rugía al límite. De la abertura ya no salía polvo blanco, sino trocitos de piedra gris oscuro. Era el mismo granito que formaba toda la masa de la montaña. Antiguo, monolítico. Mike siguió perforando durante unos minutos y luego apagó el motor. En el silencio que siguió, su respiración pesada parecía ensordecedora. «Es roca sólida», dijo, secándose el sudor de la frente. «He penetrado 2 pies en la roca. El taladro no puede seguir». La esperanza que nos había invadido por un instante comenzó a desvanecerse. El aparato mentía. O nos habíamos vuelto locos. David no podía estar dentro de la roca. «Sácalo», ordenó Frank. Mike puso la marcha atrás y el taladro se desprendió lentamente de la pared. Cuando lo sacó por completo, nos quedamos mirando la rosca del taladro. Estaba cubierta de polvo gris de piedra, pero entre ese polvo, enganchado en el borde del filo, había algo más. Un trozo de tela azul, minúsculo, no más grande que una uña, y unas fibras oscuras, casi negras, parecidas a un aislante. Me acerqué. Se me cortó la respiración. Era nylon, del mismo color y textura que la chaqueta que llevaba David. Casi nunca se la quitaba. Decía que le daba suerte. Frank sacó con cuidado el trozo de tela con unas pinzas de su botiquín y lo puso en un recipiente vacío para muestras. Nos miramos en silencio. Ahora teníamos una prueba física, una prueba de lo que era imposible. David, o al menos su ropa, estaba dentro de una roca monolítica. Este hallazgo rompió algo en Mike. Su confusión dio paso a la ira. «Voy a derribar esta pared», gruñó, agarrando el mazo. «Lo sacaré de ahí». Levantó el mazo y golpeó con todas sus fuerzas la pared junto al agujero perforado. El yeso se desprendió, dejando al descubierto los bloques de hormigón. Golpeó una y otra vez. Los bloques comenzaron a desmoronarse. Era un trabajo desesperado y sin sentido. Detrás de los bloques había granito. No podía derribar una montaña con un mazo. «Mike, detente», gritó Frank, tratando de detenerlo. «Derribarás el techo. Es inútil». «No podemos dejarlo ahí», gritó Mike en respuesta, sin dejar de golpear. Su rostro estaba desfigurado por la rabia y la impotencia.
Tuve que ayudar a Frank a apartarlo de la pared. Mike se soltó, respirando con dificultad. Miró sus manos, el mazo, la pared, y vi cómo la furia se transformaba en desesperación en sus ojos. Se dio cuenta de lo mismo que nosotros. No podían salvar a David. Ni siquiera entendían de qué lo estaban salvando. Nos quedamos en esa habitación durante otra hora, en completo silencio. La radio yacía en el suelo y la aguja seguía apuntando a la pared, al lugar donde ahora había un agujero por los golpes de Mike. Estábamos en un callejón sin salida. Nuestro amigo estaba atrapado en un lugar donde no podía haber trampas. No teníamos herramientas ni posibilidades de hacer nada. Cualquier intento de penetrar en la roca a esa profundidad, con nuestro equipo, era un suicidio. Finalmente, Frank se levantó. Su rostro parecía haber envejecido 10 años. «Recogemos el campamento», dijo en voz baja, pero de manera que era imposible replicar. «Subimos». «¿Y David?», susurró Mike. «No podemos hacer nada por él aquí», respondió Frank. «Nada. Nuestra misión ahora es salir de aquí y dar parte. Necesitaremos equipo especial, perforadoras, especialistas. Hemos hecho todo lo que hemos podido. Era mentira y todos lo sabíamos. Ninguna perforadora podría explicar cómo un hombre había acabado dentro de una roca maciza. Ningún especialista podría dar una respuesta. Pero las palabras de Frank eran un salvavidas al que nos aferramos. Era una orden que nos liberaba de la necesidad de tomar una decisión imposible. Salimos de la habitación dejando en el suelo la radio con el localizador encendido. Nadie quería llevársela. No queríamos subir esa prueba silenciosa de nuestro fracaso y de la pesadilla que habíamos vivido. Subimos a la superficie en un silencio opresivo. Cada paso que dábamos nos alejaba de David, atrapado en la roca. La subida mecánica por las cuerdas parecía interminable. No hablábamos de lo que había pasado. No discutíamos qué diríamos arriba. Simplemente subíamos, metro a metro, alejándonos de ese maldito agujero. Pero yo sabía que eso no era el final. Solo era el principio. No solo habíamos dejado abajo a nuestro amigo. Habíamos dejado allí parte de vuestra cordura. Y tenía el terrible presentimiento de que lo que se había llevado a David aún no había terminado con vosotros. Abrimos la puerta y ahora la corriente de aire que salía de allí os perseguiría siempre. Salir a la superficie fue como renacer, solo que doloroso y sin alegría. Después de horas en la fría y húmeda oscuridad, el sol de Arizona nos golpeó los ojos con dolor físico. El aire, denso y abrasador, nos quemaba los pulmones. Nos quedamos de pie a la entrada de la mina, 3 hombres sucios y agotados, mirando en silencio nuestra camioneta, cubierta por una capa de polvo rojizo. El mundo que habíamos dejado 2 días antes seguía siendo el mismo, pero nosotros ya no estábamos allí. Éramos fantasmas que habían salido de debajo de la tierra y traían consigo el frío de la tumba. Frank rompió el silencio, sacó una radio de largo alcance de la guantera y sintonizó la frecuencia del sheriff del condado. Su mensaje fue breve y conciso, como el de un militar. Se identificó, indicó nuestra ubicación e informó de la situación de emergencia. La desaparición de una persona, un miembro de nuestro grupo de investigación, David Samuel Wilson. No dijo ni una palabra sobre cómo había desaparecido. Simplemente informó de que la búsqueda por cuenta propia no había dado resultados y que se requería la ayuda de los servicios oficiales. La ayuda llegó 1 hora y media después. No era un equipo de rescate, como esperábamos, sino 2 coches patrulla. Del primero salió el ayudante del sheriff, un hombre corpulento de unos 50 años, con bigote quemado por el sol y ojos cansados. Se llamaba Miller. Nos miró con detenimiento, evaluándonos. Para él, no erais víctimas de las circunstancias, sino un problema que había surgido en su territorio. Nos interrogaron uno por uno, allí mismo, a la sombra de la roca. Frank, como líder, habló primero. Escuché fragmentos de su relato,
tranquilo, sereno, desprovisto de cualquier emoción. Exponía la versión que habíamos acordado. Mientras exploraban un túnel sin salida, David se había ido al campamento base a por una herramienta y no había regresado. El túnel era recto, sin ramificaciones. Lo buscamos durante varias horas, pero no encontramos ningún rastro. Cuando llegó mi turno, repetí la misma historia. Miller hacía preguntas sencillas, pero precisas. ¿A qué hora ocurrió? ¿Qué equipo fue a buscar David? ¿Había conflictos en el grupo? ¿Habíais consumido alcohol o drogas? La última pregunta la hizo mirándome directamente a los ojos. Respondí que no, y él resopló, como si no creyera una palabra mía. Lo entendía. 3 hombres en medio de la nada informaban de la desaparición de un cuarto que había desaparecido en un túnel vacío. Sonaba como una mentira mal inventada. Al atardecer, llegó el primer grupo de rescate. 2 hombres del departamento de emergencias del distrito. Eran profesionales, acostumbrados a trabajar en minas. Frank desplegó los mapas ante ellos y les mostró el lugar donde estaba nuestro campamento y el túnel. Uno de los rescatistas, un chico joven, escuchaba con atención, mientras que el otro, más mayor, negaba con la cabeza con desconfianza. ¿Entonces se ha evaporado en el aire?, preguntó, dirigiéndose no a Frank, sino al ayudante del sheriff. «Queremos que lo comprueben», respondió Frank con calma. «Quizás se nos haya pasado algo por alto, una grieta en la roca, un hundimiento imperceptible». Los rescatistas se adentraron en la tierra. Nosotros nos quedamos en la superficie bajo la vigilancia tácita del segundo patrullero. Miller se marchó llevándose nuestras identificaciones para verificarlas. El ambiente se volvió cada vez más tenso. Dejamos de ser la parte afectada. Nos estábamos convirtiendo en sospechosos. Mike estaba sentado en el parachoques de la camioneta, con los puños apretados y el rostro impenetrable como una roca. No decía nada, pero yo sentía cómo hervía en su interior una furia sorda. Los rescatistas regresaron 3 horas más tarde, justo al atardecer. Tenían el rostro cubierto de polvo y sudor. El jefe se acercó a Miller, que ya había regresado. «Todo es como dicen», informó. «El campamento está en su sitio. El túnel es recto como el cañón de un rifle. No hay ramificaciones ni derrumbes. Hemos registrado cada centímetro. No hay nada, pero hay algo extraño». «¿Cuál?», preguntó Miller. «Un callejón sin salida. El túnel del que hablaban. Termina en un derrumbe reciente. Parece obra suya. Piedras, sacos. ¿Por qué iban a necesitar tapar algo si estaban buscando a su amigo?» Miller se volvió lentamente hacia nosotros. Su mirada era pesada como el plomo. «¿Qué hay, caballeros? ¿Algo que añadir a vuestro relato?» Frank comprendió que no podía seguir callado. Nos estaban acorralando. Nuestro intento de ocultar lo inexplicable nos hacía culpables a los ojos de la ley. «Señor ayudante, lo que voy a contarles ahora les parecerá descabellado», comenzó Frank. «Pero tenemos pruebas». Y lo contó todo. Sobre la habitación tapiada, sobre el uniforme de piloto, sobre las latas de conservas que no se habían estropeado en 30 años, sobre la colilla desaparecida. Hablaba con calma y de forma metódica, como un profesor universitario. Vi cómo el rostro de Miller pasó de estar cansado a desconcertado y luego abiertamente hostil. Decidió que nos estábamos burlando de él. «¿Una habitación, dices, con el fantasma de un piloto?», espetó. «Sin fantasmas», corrigió Frank. «Solo hechos. Bloqueamos la entrada porque no sabíamos a qué atenernos. Queríamos preservar la integridad del lugar». «¿Y luego tu amigo desapareció y decidisteis no informarnos sobre esta habitación mágica?» «No sabíamos qué decir. Sabíamos cómo sonaría». Frank rebuscó en su mochila, sacó un recipiente para muestras y se lo tendió a Miller. «Toma, esto lo sacamos de la pared, de la roca maciza detrás de la pared del fondo de esa habitación». Miller abrió el recipiente y sacó un trozo de tela azul. Lo miró fijamente durante un rato. Luego nos miró a nosotros. En sus ojos no había comprensión.
solo una fría y definitiva sospecha. A la mañana siguiente se tomó una decisión. Frank y Mike, como los más experimentados, debían volver a bajar, junto con Miller y el rescatador jefe, que se llamaba Henderson. Debían mostrarles la habitación. A mí me dejaron en la superficie, prácticamente bajo arresto. Si la historia de Frank no se confirmaba, nos esperaban serios problemas. Esperé casi 5 horas. 5 horas de incertidumbre que se hicieron eternas. Estaba sentado en el coche patrulla, bebiendo agua tibia de una botella y mirando el agujero que daba a la entrada del pozo. Repasaba mentalmente los acontecimientos de los últimos días, tratando de encontrarles algún sentido, pero no lo encontraba. Por fin aparecieron en la superficie: Frank, Mike, Miller y Henderson. Los miré fijamente, tratando de leer algo en sus rostros. Los rostros de Frank y Mike estaban grises, sin vida, pero lo que realmente me asustó fue la expresión de Miller. No había en ella ni rastro de ira ni de triunfo, solo una fría y desdeñosa perplejidad. Se acercaron al coche en el que estaba sentado. Miller abrió la puerta. «Sois libres», dijo en un tono que se usa con los enfermos mentales. «Podéis iros de aquí, y no quiero volver a veros en este barrio. Nunca». «¿Qué hay ahí?», pregunté, mirando a Frank. «¿Qué habéis encontrado?». Frank no respondió. Miró fijamente a un punto, como si no me viera. Miller respondió por él. «Hemos despejado el montón. Detrás hay una pared de bloques de hormigón, como dijiste. Hicimos un agujero». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Detrás de esa pared no hay ninguna habitación. No hay literas ni uniformes de piloto. Solo granito, roca virgen, monolítica, con millones de años de antigüedad. No hay espacio. No hay nada». Lo miré, incapaz de articular palabra. «Pero hay algo más», añadió Miller, y una extraña sonrisa torcida apareció en sus labios. «En esa roca, justo donde supuestamente encontrasteis vuestra habitación, hay un agujero redondo y limpio, hecho con vuestro taladro. Se adentra en el monolito unos 2 pies y luego se interrumpe, como si alguien hubiera intentado perforar la montaña y luego simplemente hubiera abandonado la tarea. Cerró la puerta de un portazo. Nos quedamos solos. La habitación había desaparecido. Se había borrado de la realidad, dejando tras de sí una única prueba de su existencia, un agujero sin sentido en la roca. Y ahora no éramos solo testigos de algo inexplicable. Éramos 3 locos contando historias fantásticas, cuya única prueba era un agujero en la roca que nosotros mismos habíamos perforado. Nuestra última conexión con la realidad se había roto. El camino desde la mina fue largo y silencioso. Íbamos en la camioneta de Frank y ninguno de nosotros dijo una palabra durante las primeras 100 millas. El paisaje de Arizona, que me había parecido majestuoso al llegar, ahora parecía hostil y extraño. Cada roca, cada cañón, me parecía una masa sólida de piedra, capaz de engullir a un hombre sin dejar rastro. El mundo ya no era seguro, ni predecible. Los cimientos de mi realidad se habían derrumbado, y no sabía en qué apoyarme. El silencio se rompió en una gasolinera de un pueblo olvidado a mitad de camino de Phoenix. Mike, que hasta entonces había estado sentado mirando por la ventana, se volvió bruscamente hacia Frank. «¿Eso es todo?», preguntó. Su voz era ronca y baja, pero con un tono amenazante. «¿Nos vamos así sin más? ¿Lo dejamos ahí?». «¿Y tú qué propones, Mike?», respondió Frank con cansancio, sin volverse. «¿Volver y empezar a hurgar en la montaña con un navaja? Nos echaron de allí. Para todos somos unos mentirosos o unos locos. El caso está oficialmente cerrado. David Wilson está desaparecido, presuntamente muerto en un accidente. Fin de la historia». «Me da igual lo que sea oficialmente», gritó Mike, dando un puñetazo al salpicadero. El plástico crujió. «Está ahí. Sabemos que está ahí. No podemos simplemente irnos». «No tenemos elección», dijo Frank.
y su voz sonó metálica. Era el líder que había llevado a su equipo a la catástrofe, y esa carga lo oprimía. Nuestra presencia allí solo empeorará las cosas. Pueden arrestarnos por allanamiento ilegal, o peor aún, acusarnos de su desaparición. Tenemos que irnos, reagruparnos, pensar. ¿Pensar? ¿Pensar qué?, gritó Mike, saliendo del coche y cerrando la puerta de un portazo. Se quedó un momento mirándonos como si fuéramos sus enemigos, y luego se dio la vuelta y se alejó por la carretera sin mirar atrás. No intentamos detenerlo. Todos lo entendíamos. Mike era un hombre de acción, y la inacción era una tortura para él. Nuestro grupo, que en otro tiempo había estado unido por una pasión común, se desintegró en el arcén de una carretera polvorienta. Frank y yo llegamos a Phoenix solos. En el motel nos separamos y nos fuimos a nuestras habitaciones. Al día siguiente, él se marchó. Nos dimos la mano, pero no pudimos mirarnos a los ojos. «Estaré en contacto», dijo. Era una frase vacía. No había motivo para ponerse en contacto. Nuestra historia juntos había terminado. Intenté volver a mi vida anterior. Tenía un trabajo de ingeniero en una pequeña empresa, un apartamento, algunos planes. Pero ahora todo eso me parecía un decorado. Iba al trabajo, cumplía con mis obligaciones, pero mis pensamientos estaban lejos, en la fría oscuridad bajo tierra. Dormía mal. No soñaba con mi habitación ni con mi uniforme de piloto. Soñaba con una masa de piedra continua e infinita. Me despertaba empapado en sudor frío, con un miedo irracional a las paredes de mi propio dormitorio. Me parecía que si las tocaba, serían blandas, maleables, como arcilla. A los 2 meses me despidieron. El jefe dijo que estaba distraído y desatento. Tenía razón, no podía concentrarme en los planos y los cálculos. Todo me parecía sin sentido, en comparación con lo que sabía. Sabía que el mundo no era como todos creían, que existían lugares donde se violaban las leyes de la física y que esos lugares podían borrarse de la realidad, llevándose consigo a las personas. Este conocimiento era una carga pesada e insoportable. Dejé de salir de casa. Ahorraba dinero, casi no comía. Pasaba la mayor parte del tiempo sentado, mirando la caja con nuestro equipo de expedición, que había sacado de la camioneta de Frank por una especie de hábito mecánico. No lo abrí. Tenía miedo de tocar las cosas que habían estado con nosotros allí abajo. Una noche, incapaz de soportar más el silencio, abrí la caja. Cuerdas, mosquetones, linternas, radios. En el fondo estaba el receptor del rastreador, el mismo que habíamos dejado en la habitación. Pero no era ese, era el nuestro, el que había estado todo este tiempo en el campamento. Recordé que, en medio del caos y el pánico, mientras recogíamos el campamento por última vez, metí mecánicamente todos los aparatos en una bolsa. Al parecer, el receptor que dejamos en la habitación era de repuesto, o simplemente los confundí en la oscuridad. El que ahora tenía delante era el aparato principal, sincronizado con el rastreador de David. Mis manos se extendieron hacia el interruptor. No sabía por qué lo hacía. Era una necesidad dolorosa e obsesiva. Pulsé el interruptor. La pantalla permaneció a oscuras. La batería se había agotado hacía tiempo. Encontré una batería de repuesto en el cajón y la inserté. Volví a pulsar el interruptor. La pantalla se iluminó con una luz verde y aparecieron unas líneas de autodiagnóstico. Y luego se apagó. Nada. No hubo ninguna señal. Sentí una extraña mezcla de decepción y alivio. Me quedé así durante 1 hora, mirando fijamente la pantalla oscura. Ya me disponías a apagarlo cuando volvió a parpadear. Esta vez apareció una sola línea. Buscando señal. El corazón me latía con fuerza. Me quedé sentado, inmóvil, sin atreverme a respirar. 1 minuto, 2, 10, nada. Y de repente, el mensaje cambió. Se ha detectado una señal, nivel, débil. Y debajo apareció una línea de números, las coordenadas. Las miré y sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. No necesitaba un mapa para saber qué lugar era ese. Recordaba esos números.
Las introduje en nuestros dispositivos de navegación. Eran las coordenadas de la entrada a la mina Superior Mining. El rastreador de David se encendió de nuevo. Tras meses de silencio, volví a emitir una señal. Desde allí, desde las profundidades. No dormí en toda la noche. Me senté frente al receptor encendido, como un sacerdote ante su deidad. La señal era inestable. Aparecía y desaparecía, pero las coordenadas no cambiaban. Estaba allí, en el mismo lugar, dentro de la montaña, dentro de una habitación inexistente. Por la mañana llamé a Frank. No había oído su voz desde aquel día en Phoenix. Respondió después de un largo silencio. Le conté lo del receptor. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, guardó silencio y luego dijo: «Yo tampoco me quedé de brazos cruzados, Jack. Investigué. Archivos de la Fuerza Aérea, bibliotecas, el nombre de la insignia, Capitán R. Summers». «¿Y qué?», pregunté. «Había 3. 2 sobrevivieron a la guerra y murieron de viejos. Pero el tercero, el Capitán Richard Summers, desapareció sin dejar rastro en noviembre de 1942, durante un vuelo de entrenamiento sobre Arizona. Nunca encontraron su avión. La versión oficial es que se estrelló en las montañas durante una tormenta. Pero hay algo extraño, Jack. Según el servicio meteorológico, ese día el cielo estaba completamente despejado en todo el estado». Me quedé en silencio. Noviembre de 1942, la misma fecha que estaba garabateada con lápiz en el viejo mapa minero. «Funciona, Frank», dije, mirando la pantalla del receptor. «El rastreador está funcionando ahora mismo». Al otro lado de la línea se hizo un largo silencio. Solo se oía su respiración. «Lo sé», dijo Frank por fin. «Voy a salir hacia allí. Mañana por la mañana estaremos allí. Tenemos que volver».